a nuestro conferencista del día de hoy en un tema pues que es muy importante, porque nos está hablando precisamente del mundo. Hoy estamos en un mundo interconectado, en un mundo donde la globalización pues ha adquirido unas dimensiones muy grandes. Nosotros reivindicamos una globalización de los derechos humanos, una globalización desde la ecología, desde el ambientalismo, y no esta globalización del capital depredador, que es la que prácticamente es la que está hoy rigiendo. Por eso invitamos a Carlos Julio a que nos hable precisamente hoy de algo que es muy importante, como es la crisis geopolítica global, ¿sí? Entonces, pues compañeros y compañeras, le doy la palabra a Carlos Julio y espero que ustedes nos acompañen hasta el final de esta charla tan importante. Y recuerden que Ultradian siempre está presente con la gente de la DIAN, con los trabajadores, con todo el conjunto de nuestros afiliados. Estamos comprometidos en esta tarea, no solo desde hoy, llevamos muchos años comprometidos en esta tarea. Es una tarea de vida en la cual siempre estamos en la tarea de defender los intereses del conjunto de los trabajadores y seguiremos en esa tarea, compañeros y compañeras, con el mayor compromiso, con la mayor transparencia y con las mejores condiciones éticas que nos han caracterizado en este proceso de lucha sindical de tantos años. Entonces, Carlos Julio, un saludo cordial y lo invito pues a que tome la palabra. Bueno, Tulio, muchas gracias. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Sin problema. ¿Me escuchan bien? El Hola. micrófono creo que no lo tiene prendido. Yo veo. Escuchamos bien. No, el micrófono lo tengo prendido. ¿No me es? Ahí me escuchan, ¿no? Pero, sí lo escuchan. ¿Sí me escuchan? Bueno, listo. ¿Sí me escuchan, cierto? Bueno, Tulio, gracias por la invitación. Muy contento de acompañarlos nuevamente en esta jornada de capacitación que tiene la organización sindical sobre temas de país, sobre temas del mundo, sobre temas del sindicalismo. Yo creo que las luchas sindicales desde el origen de los tiempos han tenido como esa doble dimensión, una que es la dimensión reivindicativa, la de estar luchando, digamos, por mejorar la condición laboral del No lo estamos trabajador. oyendo, Carlos Julio. No ¿No lo están estamos oyendo? oyendo. Ah, No, los no. demás sí me escuchan. Sí, aquí lo escuchamos. Sí se escucha. Tulio, de pronto no sé si todos me escuchan, ¿cierto? Yo sí lo escucho. Sí. Gonzalo escucha, Gonzalo. Jorge Ahora sí, Alberto. ahora sí. Ahora sí, Ahora ahora sí, sí. listo. Bueno, listo. No, comentando que primero, pues felicitar al sindicato por estas iniciativas, pues de estar de manera permanente conectando a los trabajadores con estas dimensiones políticas que hacen parte de las agendas sindicales. Las agendas sindicales no solamente tienen que ver con el tema reivindicativo, pues, de mejorar la condición laboral del trabajador, sino que los sindicatos también han tenido una agenda política, y no solamente una agenda política nacional, sino internacional, porque el sindicalismo es un movimiento por principio internacionalista. Digamos, el 1 de mayo, el 8 de marzo, son ejemplos de conmemoraciones globales que nacieron del mundo sindical. Y el sindicalismo obviamente ha sido un movimiento que ha levantado siempre las banderas de la paz, del pacifismo, de resolver las controversias y las diferencias con el diálogo social, con la controversia, el debate, los acuerdos. Eso ha sido pues la filosofía de los sindicatos. Y hoy el mundo requiere mucho de esto. Creo que el mundo está hoy a puertas de una crisis existencial, producto de el escalamiento de las guerras y de una crisis también de orden económico y financiero que se asocia, digamos, a esta crisis, digamos, geopolítica. Entonces, la situación de hoy toca mucho con el sindicalismo. De hecho, los sindicatos en el mundo también se han visto a veces
internamente polarizados cuando tienen lecturas sobre los fenómenos globales. Y de hecho, aquí en Colombia, pues surgió también algunas fisuras dentro de la Confederación Sindical Internacional, en la CCI, por la intervención militar de Rusia en Ucrania, por ejemplo. Eso generó, primero, pues obviamente expulsaron algunas centrales, otras que tuvieron unas declaraciones, digamos, de no condenar enérgicamente a Rusia por lo que hizo, también fueron amenazadas de expulsión. Entonces, esos son temas que de una u otra forma también tocan a los sindicatos. Probablemente hoy se habla mucho de la crisis climática y de pronto aquí el presidente Petro ha elevado mucho la connotación de amenaza existencial de la crisis climática, pero probablemente la principal amenaza existencial que tenemos hoy en el planeta es la posibilidad de que las guerras que hoy se desarrollan en Ucrania no podríamos decir que es una guerra, sino la agresión que hace Israel en contra de los palestinos en Gaza, o el genocidio, digamos, que hoy existe en Gaza por la intervención militar de Israel en Palestina. Estos dos conflictos de más de 100, digamos, puntos de disputas globales que se los voy a mostrar ahora. En el mundo hay más de 100 disputas territoriales que en cualquier momento estallan, pero estas dos han explotado en los últimos años, y la de Gaza, pues obviamente hace ya unos 7 8 meses. Estos dos conflictos amenazan en hacer tránsito una confrontación nuclear. Si eso se diera, probablemente el planeta, la humanidad, se extinguiría. Pues una guerra nuclear. Hoy la existencia de armas nucleares, nada más entre Rusia y Estados Unidos, estamos hablando de más de 12.000 misiles con ojivas nucleares, ¿cierto? Y el mundo con muy poquito de esos misiles con ojivas nucleares son suficientes para que la especie humana desaparezca. Especialmente porque cualquier guerra nuclear llevaría a un invierno nuclear donde el mundo tendría hoy, digamos, unas nubes de polvo que impedirían que llegara la luz solar a la Tierra, y eso prácticamente llevaría a la extinción de la vida humana y de gran parte de la vida animal. Entonces, el punto es que hoy la guerra está matando gente, pero estamos ante el riesgo de que eso trascienda una confrontación nuclear que sería la extinción, digamos, de la especie humana. Pero obviamente también la crisis económica y financiera que está detrás, digamos, de la guerra, digamos, lo que causa la guerra son las crisis económicas y financieras. Y cualquier solución de la crisis, digamos, geopolítica, tiene que ver también con una solución estructural de la crisis, digamos, que se ha generado producto de políticas económicas equivocadas de los gobiernos y de los bancos centrales occidentales. Entonces, esos son temas que están asociados, digamos, y obviamente estas políticas económicas también matan gente, y probablemente matan más gente que la que muere producto de una confrontación militar. Aquí incluso el mismo Observatorio de Salud del Ministerio de Salud ha publicado que en Colombia ha muerto más gente por la ley 100 que por la confrontación armada interna. Digamos, la guerra interna que hemos tenido ha matado a mucha gente. Póngale usted 700.000, 600.000 personas y muchos desplazados, 7, 8 millones de desplazados. Pero la gente que ha muerto por las políticas de salud equivocadas, digamos, de mercantilizar la salud, un derecho, volverlo un negocio, eso ha significado que mucha gente haya muerto por el paseo millonario, por que haya muerto porque se demoró mucho la cirugía, cuando puso la tutela ya era muy tarde, porque no hay medicamentos. Entonces la ley 100 ha matado también mucha gente, más gente que la que ha muerto por producto del conflicto armado interno. Entonces a veces las guerras, y nada más miramos las pandemias también, muchas de ellas asociadas a políticas, digamos, sanitarias equivocadas, a programas, a políticas que llevan a muchos sectores poblacionales a alimentarse muy mal, a morir por desnutrición, como ocurre en Colombia con los niños
en el Alto Baudón, el Chocó o en la Guajira, pues que son temas que hemos conocido por los medios con suficiente claridad pues, del abandono, digamos, del Estado en muchos territorios y que se ha intentado pues con este gobierno tratar de subsanar esa deuda que se tiene con estos territorios olvidados, digamos, por el centralismo con que se ha manejado el Estado por muchas décadas. Entonces, el punto de partida, digamos, de la conferencia es, voy a traer aquí la presentación, a ver cuál es aquí, ventana. Ah, no, aquí ventana. A ver aquí. Permíteme yo aquí la presentación. Esta es la presentación. Ventana, a ver. A ver, no veo la presentación. A ver. Cancelar. A ver, Sí, usted a sabe ver. hacerlo. Compartir. Lo doy compartir. Compartir, sí. Y Van- previamente la ha colocado en el Pantalla escritorio. yo. Sí, señor, en la pantalla. Ventana. Compartir, ahí se encuentra. Ah, ya apareció. Compartir. Ahí la están viendo, ¿no? La presentación. Crisis geopolítica. Sí, señor. Listo. Perfecto. Bueno, mire, yo creo que este párrafo que pongo en esta diapositiva está en una obra de Charles Dickens, que fue un escritor inglés. Es el primer párrafo, digamos, de esta novela, y creo que este párrafo resume un poco el momento que vivimos, dice Dickens en su obra, en el primer párrafo de esta obra que recomiendo que se leas, hace referencia un poco a el momento que se vivía en la época, pero comparando un poco lo que era Londres con París. Decía Dickens, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Es decir, que hoy estamos en un punto digamos, de la coyuntura. Algunos llaman estos puntos como una singularidad, que es un punto de no retorno, un punto de cambio de no retorno, pero que puede ir en dos direcciones. Puede ir en una dirección donde triunfen las fuerzas, digamos, transformadoras, que quieren recuperar la sensatez en la política, que quieren recuperar, digamos, el diálogo en la diplomacia, porque hoy se ha perdido mucha capacidad diplomática en los estados. Hoy tenemos gobiernos y muchos responsables diplomáticos que son muy torpes, que no hablan sino de guerra, no hablan nunca de paz, de diálogo. Por ejemplo, el hecho más ejemplar es lo que pasa en la Unión Europea. Digamos, el presidente de Hungría, Víctor Orbán, que tiene la presidencia temporal de la Unión Europea, ha intentado mediar, digamos, fue a Kiev a hablar con Zelensky, estuvo en China hablando con Xi Jinping, después estuvo en Moscú hablando con Putin, después fue a la conferencia de la OTAN en Washington y aprovechó y se reunió con Donald Trump y lo han estigmatizado, están planteando incluso por el liderato, digamos, esquizofrénico de la OTAN de expulsarlo.
de quitarle la presencia temporal que tiene, porque está haciendo una diplomacia acertada, correcta, porque la diplomacia es eso. La diplomacia es intentar resolver los conflictos de los estados por la vía del diálogo. Para eso se creó la diplomacia. Pero hoy la diplomacia está al servicio de la guerra. No ve todos los responsables de la diplomacia europea, pues, empezando por, digamos, Borrell en la Unión Europea, o uno mira a Blinken en los Estados Unidos, y todos tienen un discurso totalmente belicista, pues, de confrontación, de guerras, de eliminar al otro, y se reúnen es a hablar de guerra, de cómo acabar al otro, cómo sancionar, cómo excluirlo de los sistemas financieros. Hoy vivimos una diplomacia totalmente acabada. La diplomacia se acabó, se acabó el diálogo social, que, como hemos dicho, es un principio fundamental en el sindicalismo. El sindicalismo es diálogo social. El sindicalismo siempre hemos reivindicado el diálogo, la negociación. Sindicato que no negocia no existe. Los sindicatos nacieron para negociar. Y por eso los sindicatos siempre han promovido en la política internacional la solución dialogada de los conflictos. Pero hoy se impone la solución militar de los conflictos. Y las guerras son híbridas, guerras que combinan lo militar, que combina la guerra económica, las sanciones, que combina la guerra financiera, que combina la guerra comercial, los aranceles. Es decir, hoy tenemos guerras híbridas para tratar de acabar a otros. Y eso es lo que hoy está, por ejemplo, sufriendo China por parte de Europa y Estados Unidos. Pero no van a poder, ¿cierto? Porque ya es una economía de mucho poder. Y obviamente las sanciones contra Rusia tampoco han funcionado, pues han debilitado más a Europa que a los Estados Unidos. Entonces diría que podemos ir en el camino de la prosperidad. Digamos que Orbán tiene una línea que es la línea de la luz, de la esperanza, la línea, digamos, de la sensatez que habla aquí Dickens, o puede ser la línea de Borrell, de Blinken, que es la línea de la oscuridad, de la guerra, de las tinieblas, de la insensatez. Entonces estamos como en un mundo actual donde hay dos alternativas, pero hemos llegado a un punto donde ya no hay un retorno, es decir, donde o tomamos un camino o tomamos el otro. Entonces, eso es un poco lo que la lectura que hacía Dickens de su tiempo se aplica al tiempo que hoy vivimos nosotros. Hay un antecedente, ahí pasó la diapositiva, ¿cierto? Pasó. Dice Paz de Westfalia. ¿Sí pasó? Sí, señor, pasó. Bueno, listo, miren. La humanidad vivió una época terrible. No sé si algunos de ustedes alguna vez en las clases de historia, en bachillerato, en la universidad, alguna vez escucharon hablar de las guerras religiosas en Europa. Por ejemplo, una guerra en Alemania que duró más de 30 años y otra entre España y los Países Bajos, básicamente guerras entre protestantes y católicos, ¿cierto? Que duró 80 años. Esas guerras que se dieron en el siglo XVII, de finales del XVI, XVII, terminaron en un acuerdo que realmente fueron dos acuerdos, dos acuerdos que se conocieron como los acuerdos de Westfalia y hoy se conoce como la paz de Westfalia. Y básicamente un poco la paz de Westfalia nos sirve porque es un ejemplo de cómo la insensatez que hoy se vive en el mundo por las élites políticas era la misma que se vivía en la época de Westfalia, donde se pensaba que la única manera de tener paz en el mundo era que el que pensara diferente había que eliminarlo. Los católicos pensaron que habían que acabar a los protestantes y los protestantes que había que acabar a los católicos, pues que no podían vivir los mismos en este planeta, tenía que subsistir uno o el otro. Ese era un poco el enfoque que hoy tenemos, ¿cierto? Hoy realmente el enfoque es que solamente tienen derecho a existir las democracias liberales, los que son neoliberales, los que aplican el libre comercio, el neoliberalismo, los que promueven la política de especulación financiera,
de los que están en lo que llaman hoy el mundo dominado por reglas, digamos las reglas de las élites occidentales, que básicamente es el neoliberalismo, la democracia liberal, el mundo unipolar. Entonces, los que piensan que, que ese es el mundo adecuado son los que tienen derecho a vivir. Los que tienen otra opinión diferente no tienen derecho a existir. Entonces, hay algunos que dicen que ya el mundo unipolar ya no es una realidad, que ya el mundo no es unipolar, sino multipolar. Pues que ya hoy no es solamente Estados Unidos y la OTAN y los europeos, las potencias económicas y militares en el mundo, sino que hoy hay otras potencias económicas y militares. Por ejemplo, está Rusia, que es la principal potencia militar del mundo. Está China, que es que es la principal potencia económica del mundo, incluso por encima de Estados Unidos. El PIB, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, es mayor que el de China en términos nominales, pero en paridad de poder adquisitivo, el PIB de China es mayor que el de Estados Unidos. Y si uno mira en Estados Unidos, la esperanza de vida es como 76 años. En China ya está llegando casi a los 80 años. Entonces, la calidad de vida en China ha superado a la calidad de vida en Estados Unidos. Entonces, hoy algunos dicen, como lo dice Lavrov o lo dice Xi Jinping o lo dice Modi en la India, ya el mundo no puede permitirse unas Naciones Unidas donde Estados Unidos tenga el derecho a veto en el Consejo de Seguridad o que tenga el derecho a veto en el Fondo Monetario Internacional. Pues ellos son los que deciden qué se hace y no se hace. Entonces, me parece que ese enfoque es una herencia de la Segunda Guerra Mundial, pero ya el mundo de hoy no es el mismo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay una disputa y creo que la experiencia de Westfalia nos muestra cómo unos gobernantes y políticos insensatos se volvieron cuerdos cuando se dieron cuenta de que si seguían la guerra iban a desaparecer ambos bandos, pues no iba a haber sobrevivientes, digamos, en una guerra que no era nuclear, era una guerra con espadas, cañones, pues, pero era una guerra pues que no iba a poner, digamos, en peligro otros continentes, pero sí iba a desaparecer el continente europeo. Entonces llegaron a la conclusión de que era una estupidez seguir en una guerra de ese tipo y replantearon todos sus paradigmas morales, éticos, políticos. Entendieron de que así como yo tenía derecho a existir, el otro también tenía derecho a existir. Llegaron a esa conclusión de que no solamente yo tengo una opinión que creo que es la correcta, pero el otro piensa que la opinión correcta es la de él. Y yo debo convivir con el que piensa diferente, aceptarlo y por lo menos crear canales de diálogo para discutir las diferencias y por lo menos buscar puntos de convergencia. Entonces, eso fue lo que nos permitió la paz firmada en 2 tratados en octubre del año 1648. ¿Y qué planteó la paz de Westfalia? Mire, en la paz de Westfalia nace el concepto de Estado Nacional Soberano, porque en esa época predominaban las ciudades-estado. El Estado Nacional Soberano nace, digamos, de esas discusiones de la paz de Westfalia, en donde el concepto de Estado ya es un concepto político asociado al territorio y donde el Estado es un ejemplo de soberanía en donde otro Estado no tendría derecho, digamos, a violar esa integridad territorial. Por eso se habla, de ahí, en la paz de Westfalia también surgió el principio de la integridad territorial, que es el fundamento de la existencia de los estados modernos. Es decir, hoy es un principio del derecho internacional. Entonces, digamos que la paz de Westfalia sentó las bases del derecho internacional que hoy existe en el mundo. Entonces, la aceptación del principio de soberanía territorial, el principio de no injerencia en los asuntos internos y el trato de igualdad entre los estados, independientemente de su tamaño, esos principios nacieron en la paz de Westfalia y le dio al mundo, digamos, un nuevo orden internacional en donde los intereses
de todas las partes eran tenidas en cuenta. Hoy estamos hablando de estilos de negociación. Entonces, digamos, una negociación que es la que llamamos de posiciones, es la negociación donde yo gano, pero si el otro pierde. En cambio, el enfoque de negociación que se promueve bajo el enfoque de la negociación integrativa, una negociación basada en intereses o una negociación basada en la idea de que si yo gano, también el otro puede ganar. Entonces, esos son un poco los conceptos que hoy están en disputa, digamos, a nivel global, pero que nacieron precisamente y que le dieron cierta estabilidad a la política internacional. Dentro de los otros elementos que se configuraron, digamos, en la paz de Westfalia, es la siguiente. La paz, incluso creo que hay una frase de no recuerdo quién fue el que dijo que la paz nace cuando yo tengo en cuenta los derechos de los demás. Es decir, el punto es que cuando yo voy a negociar con otro, debo tener en cuenta sus intereses. Yo pongo en juego mis intereses, pero también hay que tener en cuenta los intereses de los demás. Entonces, esto sería una negociación basada en intereses, que es el lenguaje moderno que se utiliza, y que la paz se fundamenta, digamos, en la necesidad de tener en cuenta el interés del otro. Ahora, las relaciones internacionales se deben basar en la cooperación, no en la confrontación, no en la guerra, no en la fuerza, sino en propósitos comunes. En medio de las diferencias que tengamos entre los estados, en sus culturas, en sus, digamos, en sus políticas internas, en sus sistemas políticos, ¿cierto? Porque para Estados Unidos y Europa la democracia, la única forma de democracia posible es la democracia liberal. Y no hay otras democracias, pero incluso así hayan democracias liberales, digamos, porque en Rusia hay elección directa de la población. Y por ejemplo, Putin fue elegido por el 90% de los rusos en la última votación. Pero ese resultado no lo aceptan. O lo mismo en lo que acaba de pasar en Venezuela. En Venezuela el único resultado posible de las elecciones era que ganara la oposición. Si ganaba Maduro, ya habían creado el discurso de que hubo fraude, pero era inaceptable que ganara Maduro, pues eso no podía ganar. La única forma de aceptar que el proceso electoral fuera legítimo es si ganaba el candidato de la oposición. Entonces no se permite, no era posible, no es viable que gane un candidato diferente al de ellos. Si gana el de ellos, el sistema funciona bien, pero si no gana el de ellos, hubo fraude, corrupción, y promueven levantamientos populares, lo que llaman revoluciones de colores, dan golpes de Estado, hacen bloqueos, sanciones económicas, todo lo que ya sabemos, pues que le han hecho a Venezuela durante más de 20 y pico de años. Entonces, el tema es que en las relaciones internacionales, por ejemplo, un principio que nació en Westfalia y que hace parte de los principios que le dieron forma a Naciones Unidas, es el de no intervenir en los asuntos internos de otros países. Pero aquí en Colombia la derecha está presionando al gobierno para que diga que hubo fraude en Venezuela. Es decir, el derecho internacional invita a que los gobiernos convoquen para que en cada estado se resuelvan los problemas internos en discusiones dialógicas de las diferentes fuerzas políticas, pero no es por imposición externa. Y los problemas de los venezolanos lo deben resolver los venezolanos, pues no los podemos resolver de Colombia. Aquí no es la derecha colombiana la que va a imponer sus criterios en el sistema político venezolano. Entonces, ese es un poco lo que se ha desdibujado, digamos, en el derecho internacional. Pues se ha totalmente olvidado, digamos, lo que nació en Westfalia ya no existe. Prácticamente se olvidó, digamos, los principios y el orden internacional que nació en Westfalia. Algo muy importante que nació de la paz de Westfalia es también el concepto de intervencionismo del Estado en la economía. Eso no fue algo creado por Keynes. Incluso en aquella época se llamaba el modelo cameralista o el mercantilismo, donde el Estado intervenía en la economía.
y dio origen al derecho internacional que se refleja hoy en Naciones Unidas. Entonces, esta arquitectura de seguridad que se planteó, digamos, en la paz de Westfalia, logró ser exitosa porque abordó las causas de la guerra, que es el tema de la crisis de las economías, y en donde en la estructura de seguridad se tuvo en cuenta las necesidades de seguridad de todos, no solamente las necesidades de seguridad mía, es decir, cuando hablo mía hablo de Estados Unidos o Europa, sino también las necesidades de seguridad de Rusia, de China, de la India, de Irán, de los países que hoy están dentro de lo que Occidente denomina los ejes del mal, ¿cierto? Porque los que no son como yo soy, son el maligno, son los ejes del mal. Yo soy el bueno, Estados Unidos y los europeos son los buenos, el resto son malos, ¿cierto? Incluso Borrell, que es el de la diplomacia europea, dijo algo medio nazistoide el año pasado. Yo por ahí alguna vez escribí un artículo sobre esto, donde él dijo que Europa era un jardín, un jardín. Y lo que no estaba en Europa, eso era una selva caótica, y que había que tener unos muros para evitar que los salvajes que estaban por fuera de Europa llegaran a Europa, porque Europa era un ejemplo de estabilidad, de prosperidad, de desarrollo, de modernidad. En cambio, los que no estaban en Europa eran unos salvajes, ¿cierto? Casi que unos gorilas que vivían todavía viviendo en los árboles. Es un poco la imagen que ellos tienen de los que no viven en Europa, viven prácticamente todavía con taparrabos y casi que al lado de los gorilas y los micos. Es un poco la visión que ellos tienen de la humanidad. Entonces, ese concepto, digamos, de superioridad racial de los europeos frente al resto de la humanidad, es algo pues que configura el mapa geopolítico global, ¿cierto? No vamos muy lejos, pues incluso el mismo genocidio del Estado sionista de Israel contra los palestinos se justifica porque para el Estado sionista de Israel los palestinos son subhumanos. Incluso Netanyahu, hay un video donde él invita a que se maten niños, mujeres, porque incluso más que matar hombres, hay que matar es mujeres, porque las mujeres van a parir más niños que después van a ser terroristas. Entonces hay que matar a las mujeres en embarazo y las mujeres para evitar que se reproduzcan los palestinos, que son unos subhumanos y que no tienen derecho a existir en el territorio, porque ese territorio se lo heredó Dios a ellos. Dice, ellos son el pueblo elegido, el resto somos no elegidos. Es decir, incluso para Israel, para el sionismo, ellos son los elegidos. Digamos que hay 8 millones de judíos en el mundo. Esos 8 millones de judíos son realmente humanos, es el pueblo elegido por Dios, y el resto somos subhumanos, los musulmanes, los cristianos, los católicos, y el resto somos subhumanos, pues estamos por debajo de ellos. Y por tanto, pues hay derecho de exterminarnos como animales, ¿cierto? Es un poco la filosofía que está detrás de las élites oligárquicas anglosajonas, anglosionistas, ¿cierto? Que son las que hoy controlan el mundo, la economía y las finanzas. Entonces, eso es lo que está hoy detrás, digamos, del tintero de lo que hoy existe. Ya podríamos decir que la paz de Westfalia mantuvo un equilibrio de poder en el concierto europeo hasta la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Ahí se empezó a desconfigurar el orden de equilibrio de poderes que surgió con la paz de Westfalia. En el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial ya se empezó a configurar un mundo bipolar, ¿cierto? Un mundo bipolar que tuvo mayor fuerza al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron los dos bloques, el bloque socialista, en donde estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todos los países del Pacto de Varsovia, y los países del mundo occidental. Cuando se desmoronó la Unión Soviética, prácticamente las élites otanistas del mundo occidental, de toda esta anglósfera sionista que controla el mundo occidental, se expresaron en uno de sus pensadores y filósofos, Fukuyama, que escribió un libro que se tituló El fin de la historia.
prácticamente para Fukuyama y para los teóricos del mundo unipolar que se configuró a partir de allí, ya la historia había llegado a su fin. Ya hoy había triunfado el neoliberalismo, había triunfado la democracia liberal que conocemos en el mundo occidental, pues de varios partidos, elección aparentemente libre de la población. Entonces, la historia llegó a su fin. Pues ya de ahí para adelante nada iba a cambiar. Es decir, en economía, en política, en la estructura financiera, en la cultura. Entonces, el triunfó Estados Unidos y la OTAN sobre la Unión Soviética y el mundo socialista. Entonces, básicamente se acabó, digamos, el otro enfoque de la historia. Pero la historia se encargó también de enseñarles de que estaban equivocados. Y en ese interregno entre la caída del mundo soviético, del mundo socialista, se fueron erigiendo potencias que venían sin mucho escándalo, como China, que fue surgiendo de ser una economía muy agrícola, muy pobre, y en 40 años hubo una historia de transformaciones asombrosas en China, que se inició con un gran estadista de ese país que se llamó Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el padre de la China moderna, es el hombre que tuvo la visión de transformar, digamos, la economía, preservando, digamos, el enfoque, el sistema político de partido único que existe en China y que es la democracia de los chinos. Para China es un país democrático. Ellos se conciben como una democracia, pero es una democracia donde la carrera política la hacen dentro del partido. No hay disputa interpartidista, sino que dentro del partido se hace la carrera política y hay toda una democracia pues interna dentro del partido. Pero es la forma de entender ellos la democracia. Pero para Estados Unidos y Europa, pues eso es una dictadura. Y la misma Rusia, pues Rusia que tiene elecciones libres y donde Putin ganó con el 90% de la votación, eso es un dictador, ¿cierto? Mientras que Biden, que solamente tiene el apoyo del 10% de la población, o un Scholz que lo apoya menos del 20%, o un Macron que no lo apoya casi nadie, que son personas que están totalmente desprestigiadas ante sus pueblos, ellos sí son legítimos. Mientras que el otro que tiene el apoyo del 90% de la población, o lo mismo Xi Jinping, que tiene el apoyo del más del 90% de la población, para ellos son dictadores, ¿cierto? No se permite un sistema político diferente, ni un discurso diferente, ni una cultura diferente a la de ellos. Pero a la par de que en el mundo iban surgiendo potencias económicas como China, como la India, y en Asia, Vietnam, Malasia, Filipinas, Irán, por ejemplo, es una potencia científica y tecnológica. Uno mira que, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, incluso hace como 3 años enviaron una sonda espacial a Marte, no sé si se acuerdan, con el apoyo de Japón. Japón mismo también es una potencia económica que Estados Unidos la estancó, que es lo que intentan hacer hoy con China, pero con China no van a poder. Y lo mismo Rusia, que es una potencia que también se transformó científica y tecnológicamente, y es una potencia económica que además de tener gran tecnología en su sistema militar, las sanciones económicas han contribuido a un gran desarrollo manufacturero, digamos, de muchas cosas que tenían que importar, ya no las pueden importar, entonces las están produciendo. Entonces, el tema es que el mundo se transformó. Brasil, por ejemplo, es una potencia económica importante en el mundo. Creo que es como la economía número 11 en el mundo. Es la primera en América Latina. Entonces, si uno mira, el mundo ya no es unipolar. El mundo ya no es
Estados Unidos y la OTAN y los europeos, que de hecho están en crisis. Los europeos hoy y el mundo occidental están en un proceso de decadencia cultural, política, económica y sobre todo del sistema financiero, que está a puertas de un colapso inevitable, ¿cierto? Estamos hoy a puertas de vivir, de presenciar un desplome del sistema financiero de los países del mundo occidental, y ellos obviamente han promovido estas guerras para intentar detener el desplome del sistema financiero. Miren un poco lo que muestra este gráfico. Entonces, este gráfico muestra, por ejemplo, que en el año 2020-22, ustedes ven 2022, en el 2022, la deuda pública, que está en amarillo, la ven en amarillo, la deuda pública era más de 92 billones de dólares y la deuda privada 146. Ahí la ven. Sumadas esas dos deudas, la deuda global en el año 2022 era 232 billones de dólares. Billones, un 238 más 12 0, billones de dólares. 238 billones de dólares. Pero vamos a mirar cuál era el PIB mundial en el año 2022. En el año 2022, el PIB mundial, digamos, si uno suma el PIB de todos los países, era de 101 billón de dólares. Digamos 100 billones de dólares, un poquito más de 100 billones de dólares. 100 billones. La deuda, 238 billones. Pero lo más grave de esto no es tanto la deuda, que la deuda ya es un problema. Y miremos Colombia. Colombia lo ha expresado el ministro de Hacienda. Entonces, este es un país como la mayoría de los países que ya se endeuda para pagar deuda. Cuando uno se endeuda para pagar deuda, está prácticamente en una situación ya casi que terminal desde el punto de vista financiero. Es decir, ya está uno al borde de la quiebra. Está quebrado y no reconoce la quiebra. Cuando uno está endeudándose para pagar deuda, es el peor de los mundos. Pero bueno, eso de por sí es algo ya bastante grave, de que la deuda sea más de el 200 o 300% de lo que es el PIB, que de hecho el PIB mismo es un indicador bastante problemático, ¿cierto? Tiene algunas dificultades porque también esconde muchas burbujas especulativas. Pero miren, lo más grave de todo es que hay una burbuja especulativa que ha superado los 2.000 billones de dólares. 2.000 billones de dólares. Un 2.000 con 12 ceros, con 12 ceros, un 2.000 con 12 ceros, 2.000 billones de dólares. Cuando el PIB son un poquito más de 100 billones. Entonces, la causa, digamos, esta situación que les estoy mostrando expresa la descomposición del sistema financiero occidental, donde digamos, los flujos monetarios están fundamentalmente en la lógica especulativa, en la lógica del mundo criminal, del narcotráfico, del secuestro, del tráfico de armas, de drogas, que vamos a mirar ahora de qué viven los bancos, de qué se alimentan los bancos. Pero fundamentalmente tenemos hoy una burbuja especulativa que ya es impagable. Y la economía, digamos, que se mide por el PIB, ya no soporta, digamos, las masas monetarias, los agregados monetarios, ni todo el flujo de papeles, de derivados financieros que pesan sobre las economías de los países. Entonces, este es un tema a que nos llevó el neoliberalismo, el libre cambio, la inestabilidad cambiaria, las altas tasas de interés, el libre comercio, la libre movilidad de capitales. Todas esas teorías neoliberales llevaron a la destrucción de la economía productiva y a crear una burbuja especulativa que hoy es inevitable que se derrumbe. Es imposible detener este desplome. Este es el caso de Colombia. Miren ustedes Colombia, que es de los países que de pronto la deuda no está como a niveles de otros, porque hay países donde la deuda es más del 100% del PIB.
Pero miren, ustedes por allá en el año 99, la deuda bruta, la deuda neta era el 27% del PIB. Y en el año 2022 es el 58% del PIB, la deuda neta. Y la bruta era el 29,2 y en el año 22 era el 61,1, la deuda. Digamos la deuda cuando llegó Duque al gobierno era como el 51% del PIB y él la subió más del 60%. Durante el gobierno de Duque, el país se endeudó en 200 billones de pesos para atender la pandemia, pero esa plata no se sabe, no se vio, pues no se sabe qué se hizo. Uno sí se imagina qué se hizo, pues, pero no tenemos las evidencias, pero uno sí sabe pues que esa plata debe estar en algún paraíso fiscal, ¿cierto? De Duque o de algunos de estos gobernantes o congresistas pues que se robaron pues gran parte de la deuda que llega al país y hace que esas deudas sean impagables. Entonces, ven ustedes que es una deuda que no genera capacidad de pago, una deuda que usted se endeuda y la deuda no sirve para producir nada. Pues la deuda no aumenta la capacidad productiva del país. Entonces no se endeudan porque el negocio es endeudarnos, ¿cierto? El negocio del capital financiero es endeudarnos y hacer que las deudas sean impagables. Y crear mecanismos como la regla fiscal, que es una regla totalmente neoliberal, para garantizar que el país tenga un superávit primario. Cuando el país le hacen, digamos, que el país debe tener ingresos en donde los gastos permitan que haya, excluyendo, digamos, el servicio de la deuda, lo de la deuda, donde el ingreso sea mayor que los gastos, pero del gasto excluyo la deuda, me debe dar en positivo, para que si me da en positivo, yo puedo tener el margen para garantizar el pago de la deuda. Y por eso viene el ajuste fiscal. Hay que tener ajuste fiscal para garantizar que se cumpla la regla fiscal, digamos, de que el nivel de endeudamiento debe estar en tal nivel. Entonces, crean limitaciones para el endeudamiento que creo que eso no está correcto. Lo que hay que evitar es que el país se endeude para cosas innecesarias, ¿no? Para cosas, o que se endeude el país y se roben la plata y no la inviertan, porque si usted no invierte la plata en algún proyecto productivo, un ferrocarril, una carretera, una siderúrgica, pues cualquier proyecto de inversión productiva, si usted no invierte la plata que le prestan para que esa deuda se vuelva en una inversión que después produzca ingresos y con esos ingresos pagar la deuda, pues vamos a tener un Estado que va a estar totalmente subordinado a los bancos hasta el fin de los tiempos. Entonces, ese es un problema que tiene Colombia y que este gobierno pues lo ha dicho, pues lamentablemente el margen de maniobra pues no es mucho, porque el Ministerio de Hacienda pues, aunque es una persona que es más del enfoque nuestro, pero es muy complicado pues bajo instituciones neoliberales como el Banco Central, como el Banco de la República, que están al servicio de los grupos financieros transnacionales, tener una posibilidad. Por ejemplo, con las tasas de interés tan altas del Banco Central, es imposible que haya un repunte de la economía. Y eso obviamente pues hace que sea más difícil pagar la deuda, porque si no hay, digamos, si la economía pues está en recesión, las empresas no tienen utilidades o se están quebrando, pues no va a haber impuestos para pagar la deuda. Y realmente los pocos impuestos que ingresan, las reformas tributarias que se han hecho se la ha llevado la deuda. La deuda es la que se lleva las reformas tributarias. Entonces, creo que ese es un poco el problema que hoy tenemos, que ya es insostenible pues, en el mundo. Entonces, ¿de qué se nutre el sistema financiero? Ya hoy los bancos muy poco prestan a las empresas, muy poco prestan. De los bancos hoy lo que hacen es especular en el mercado de valores. Están, por ejemplo, especulando en Wall Street, en la City de Londres, comprando papeles eh, subyacentes frente a movilidad de indicadores, de tasa de cambio, riesgos cambiarios. Eso es un poco lo que predomina en el mundo, que es lo que he dicho ahora, que ha llevado a que
la burbuja esté ya hoy por encima de los 2.000 billones de dólares. Lo otro mediante el saqueo a través de la deuda, una deuda arbitraria, una deuda ilegítima que le han impuesto a los países para que nunca la paguen, ¿no? Y siempre la están saqueando y nunca vamos a pagar las deudas. Si no se detiene ese saqueo, pues estos países nunca van a salir de la pobreza. También el narcotráfico, los bancos son los que más lavan activos. El narcotráfico mueve más de $1 billón. Eso no se mueve pues sin complicidad al más alto nivel del sistema financiero. Pero lo otro son las guerras. La guerra es el negocio hoy central de los bancos, ¿cierto? Les voy a mostrar aquí esta diapositiva. Ustedes miran aquí, en la izquierda dice, hay una columna que llama compañía. Compañía, ahí están las más importantes empresas norteamericanas que fabrican armas para vender a Irán, a Israel, y para venderle a todo el mundo, a los ejércitos, a Colombia, a todo el mundo. Entonces está Lockheed Martin, pero miren ustedes de quién es Lockheed Martin, de State Street Corporation. BlackRock, que es el principal grupo financiero de gestión de activos del mundo, y Vanguard Group, que es básicamente BlackRock, porque BlackRock es dueño del 90% de Vanguard Group, y Vanguard Group es el dueño del 90% de BlackRock. Básicamente son especuladores de Wall Street y la City de Londres. Digamos, son los bancos. Los banqueros son los dueños de Lockheed Martin. Y si miramos Raytheon también es lo mismo. Son grupos de gestión de activos, grupos especulativos del capital financiero. Northrop Grumman también, miren ustedes allí los tres principales accionistas. General Dynamics, Boeing, que es una empresa que la conocemos porque fabrica aviones, pero fabrica más armas que aviones, aviones comerciales, fabrica aviones, cazas bombarderos, aviones para la guerra. L3 Harris Technologies, GE Hitachi y BAE Systems. Digamos, estas son empresas norteamericanas, también hay en Europa, pero son las empresas más importantes que están en propiedad de los especuladores de Wall Street y que son las que hoy más están ganando con las guerras en el mundo. Digamos, a ellos les interesa que haya guerras, promueven guerras para vender armas. El negocio de ellos es vender armas. Miren ustedes los ingresos ensangrentados de estas empresas. Digamos, Lockheed Martin, por ejemplo, los ingresos por ventas fueron el año pasado de más de 59,4 billones, pero el 96% fue de ventas militares, ¿sí? O la Boeing, de 29 billones, casi la mitad es ventas de armas, de bombas, de misiles, digamos, de armas de destrucción, digamos, de poblaciones masivas. Entonces, todo lo que vemos aquí son negociados, digamos, del total de estas 6 mayores empresas que están en el negocio de las armas, el 73% fueron ventas militares como porcentaje del ingreso total de la compañía. Entonces, fíjense ustedes que estas empresas son de los grupos financieros que operan en Wall Street, los dueños de los bancos, de las empresas de gestión de activos, de especulación, digamos, que tienen que ver con todo el tema de la dinámica especulativa a nivel global. Entonces, por eso es que estos deben promover guerras. Como están quebrados, el sistema financiero está quebrado, la manera de sostener la burbuja especulativa es a través de promover la muerte, la cultura de la guerra, la cultura de la muerte. Aquí hay una comparación. Aquí digamos, el presupuesto de Estados Unidos. El presupuesto de Estados Unidos, el presupuesto militar es casi $1 billón cada año. Pero hacen adiciones presupuestales. Digamos, hicieron una adición presupuestal de $106 mil millones para fabricar armas. Y aquí hay una comparación. Esos $106 mil millones
se podrían fabricar 175 hospitales con 120 camas. Cada uno de los hospitales costaría 300 millones. O se podrían construir 1060 escuelas equipadas con tecnología más moderna, cada escuela 50 millones de dólares. En el caso de un cazabombardero F-35 que lo fabrica Lockheed Martin, 12.000 millones al año, 100 millones vale cada avión. Entonces, miren ustedes, 12.000 millones por 20 años son 240.000 millones, ¿sí? Con eso se podrían construir 150.000 puentes, que en Estados Unidos la mayoría están derrumbándose, la economía física en los Estados Unidos se derrumbó. O un misil, los misiles que fabrica Raytheon, 15.000 millones al año. Entonces, 15.000 millones por 20 años son 300.000 millones. Con eso se podría reparar todos los sistemas de agua urbana que están destruidos en los Estados Unidos. Estados Unidos está totalmente derruida su economía y no hay sino gastos para lo militar. Un bombardero furtivo B-12 que produce el Northrop Grumman, por ejemplo, 1.000 millones por avión. 950 millones para el módulo principal, digamos, para la exploración espacial en Marte, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes que el tema es que hay capacidades tecnológicas, industriales, manufactureras, pero no se están orientando para el bienestar de la humanidad, sino para la destrucción de la humanidad, para generar muertes, para generar despoblación, para generar... Esto tiene mucho que ver también con la lógica malthusiana, digamos, que hoy gobierna a las élites globales occidentales, ¿cierto? De despoblación del mundo. Entonces, es un tema de negocio, de mantener la burbuja, pero también es la lógica malthusiana que acompaña a los gobiernos del mundo occidental. Ahora vamos a mirar un poco sobre el tema de la geopolítica, ¿cierto? Porque la geopolítica es un concepto que hoy se utiliza mucho y muchos asocian geopolítica como a coyuntura internacional, digamos, como uno mira hoy muchos expertos en geopolítica, como si fueran expertos en análisis sobre temas, conflictos globales y eso. Pero la geopolítica está conformada por dos, digamos, tiene hay dos conceptos, dos raíces de origen griego, geo, que es tierra, y política, ¿cierto? Política tiene que ver con el tema de conducción de los estados. Entonces, la geopolítica nace asociada como a la relación entre la geografía y la política, ¿cierto? Donde yo relaciono la geografía con la política. Geografía, geo es la tierra y la política. Y se ha justificado en las doctrinas imperiales de los países occidentales, especialmente del Reino Unido, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Francia, de los holandeses, de los alemanes. La idea de que la ubicación geográfica y el control de recursos naturales otorgan poder a las naciones. Entonces, básicamente, el que controla, digamos, decir, que el que controla el Oriente Medio, porque ahí está el petróleo, entonces el que controle, digamos, el Oriente Medio, controla el mundo. Entonces, digamos, las expansiones, digamos, militares, políticas de los países imperiales que han gobernado el mundo en los 200 años, consideran que para tener control del mundo hay que tener control de el corazón donde está la esencia, digamos, de la riqueza, digamos, el petróleo en algún momento. Hoy se habla de Euroasia, ¿cierto? Que es el control de lo que es China hoy o Rusia. Entonces, básicamente, es un poco el concepto de que los países ganan, y miren, aquí hay un concepto que va en contra de la filosofía del gana-gana, sino del gana-pierde. Es decir, aquí la prosperidad la prosperidad de Estados Unidos o de Gran Bretaña o del Reino Unido o de Alemania o de Francia depende del saqueo que hagan de otros países, ¿cierto? Entonces, para que les vaya bien a ellos, le tiene que ir mal a los africanos, a los asiáticos, a los latinoamericanos. Entonces, la idea es que aquí hay un concepto donde no es posible que la prosperidad sea para todos, sino que la prosperidad es para algunos y esa prosperidad depende de que la mayoría de los países se vayan
digamos, se desplomen, digamos, que se vayan a un deterioro, pues, de sus economías, de la parte social, de la parte cultural. Entonces, básicamente, el control de los recursos naturales, digamos, del uranio, del petróleo, del hierro, del oro. Entonces, como eso es lo que justifica, digamos, la prosperidad de los países occidentales, de los que han gobernado, pues, el mundo los 200 últimos años, tienen el derecho, digamos, de expandirse y de tener control por la fuerza, por la violencia, para ellos tener prosperidad y progreso. Entonces, básicamente, es un poco, el concepto de la geopolítica es un concepto donde yo gano, pero porque tú pierdes, ¿cierto? Si tú ganas, yo pierdo. Entonces, no entienden la filosofía del gana-gana, que incluso la plantea mucho hoy Xi Jinping, de un orden gana-gana, que todo el mundo gane. Pues no solamente gana una parte, sino que la prosperidad sea compartida para todos. Entonces, ese es un poco el concepto de la geopolítica, que es un concepto imperialista, racista, que ha orientado la política exterior de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Holanda, de los alemanes y de los países, pues, que han hoy, o lo que hace hoy Israel, digamos, en el Oriente Medio. Ahora, desde el año 89, digamos, cuando desapareció el bloque socialista y el Pacto de Varsovia, pues la OTAN debió desaparecer, porque la OTAN se creó supuestamente para hacerle frente al Pacto de Varsovia, que era el pacto militar de los países del bloque socialista. Sin embargo, las élites oligárquicas de Gran Bretaña y Estados Unidos aprovecharon para construir el mundo unipolar, que ellos dijeron, bueno, ya triunfamos en la guerra, ganamos la Guerra Fría y ya el mundo es unipolar. Hay un nuevo mundo que es el fin de la historia, donde solamente se permitirán democracias liberales. El que no tenga una democracia como la que es mía, lo tumbamos, ¿cierto? El que no tenga una democracia que se parezca a la mía, lo tumbamos. El que no tenga una economía que se parezca a la mía, que sea neoliberal, librecambista, especulador, que privatice, que entregue todo a los privados, que le entregue el país a los banqueros. Entonces, el que no haga eso, lo tumban. Entonces, y obviamente la tendencia es a crear un mundo global donde los estados nacionales desaparezcan. Entonces, el mundo va a ser gobernado por instituciones supranacionales. Pues, de hecho, ya en parte lo han logrado. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, Naciones Unidas, la OMC. Entonces, tenemos instituciones supranacionales que hoy le dicen a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, los bancos centrales que operan en estos países son bancos que no son del Estado, pues son bancos controlados por grupos financieros. De hecho, los bancos centrales del mundo son dirigidos por el Banco Central de Bancos Centrales, que es el banco de pagos internacionales que queda en Basilea, Suiza, que es un banco asociado, digamos, a operaciones muy oscuras, digamos, lo que es toda la banca, digamos, donde hay el secreto bancario, los paraísos fiscales, pues que uno puede llevar allí plata de la corrupción, no le preguntan de dónde la sacó, del terrorismo. Es un mundo que ha prosperado con la criminalidad, con los nazis, con el mundo de la descomposición de las élites políticas. Ahora, el dominio de la burbuja financiera, digamos, del mundo occidental, que ahí puse el número, un 2000 con 12 ceros, ¿sí lo ven ahí? Es un 2 con 9 ceros, 2.000 billones de dólares. Ahora, esa burbuja está causando una destrucción de las economías físicas del mundo occidental y está llevando obviamente a este sistema a un colapso inevitable. Entonces, ese colapso inevitable es lo que explica, digamos, la causa detrás de las guerras que hoy vivimos es el desplome de la economía física y del sistema financiero occidental. Ahora, frente a ese colapso del mundo occidental, digamos, cultural, político, económico, financiero, comercial, pues, en todas las dimensiones, se han venido en el mundo
creando unas alternativas para no, digamos, compartir el desplome inevitable. Hay algunos que han sido sensatos. Por ejemplo, hace más de 20 años se creó un acuerdo económico que hoy ha tomado mucha fuerza, que se llama los BRICS. BRICS está conformado inicialmente por Brasil, que es la B, Rusia, que es la R, India, que es la I, China, que es la C, y Sudáfrica, que es la S. Estos países crearon un bloque económico que se llaman los BRICS y que hoy se expandió como a 9 países más. Hay 5 países más que ingresaron a los BRICS y hay como 40 o 50 pidiendo ingreso. Entonces los BRICS han creado una agenda económica alternativa al mundo occidental, digamos, al dólar y a todo el enfoque neoliberal de especulación, de privatizaciones, y están construyendo, digamos, alternativas de desarrollo apoyando la infraestructura económica. Y la otra la lanzó Xi Jinping en el año 2013, hace ya 11 años, que se denomina la Iniciativa de la Franja y la Ruta. La Iniciativa de la Franja y la Ruta que Colombia debería ingresar. Colombia, por ejemplo, pidió ingreso a los BRICS, o por lo menos creo que está haciendo ese trámite, pero no ha querido unirse a la Franja y la Ruta. Creo que ha habido como presiones de Estados Unidos para que no lo haga, pero desde luego que es un camino que no va a ser fácil porque va a tener la resistencia de los Estados Unidos y obviamente de la Unión Europea. Pero fundamentalmente lo que buscan estas alternativas de un enfoque diferente, un nuevo paradigma en economía y en finanzas, es crear un nuevo orden financiero y crediticio alternativo, multipolar, a este sistema económico decadente, unipolar, supranacional, especulativo, de guerras, de narcotráfico, de delincuencia, de decadencia cultural. Entonces, Estados Unidos y Europa Occidental en este momento vienen adelantando una confrontación geopolítica contra Rusia y China, especialmente que son los países más emblemáticos, Rusia como la principal potencia militar del planeta y China como la principal potencia económica del mundo. Y estos dos países, esas agresiones que hay a través de sanciones, de aranceles, de bloqueos, los han excluido digamos, especialmente a Rusia, del sistema SWIFT para evitar que hagan transacciones y comercio en el sistema financiero internacional. Entonces, básicamente, lo que quieren es acabar cualquier resistencia que exista al sistema financiero transatlántico, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la OMC y a ese orden político unipolar y en general a toda la agenda neoliberal. Entonces, los que se opongan a la agenda neoliberal, los que se opongan al mundo unipolar, ¿sí? Que solamente el que manda es Estados Unidos y la OTAN, nadie puede opinar en contra de ellos, porque si no lo borran. Entonces, básicamente, en este momento hay una confrontación cada vez más intensa contra Rusia y China para tratar de eliminarlos y acabar con cualquier resistencia y oposición o cualquier economía que lo supere a ellos. Ellos no pueden permitir que China supere a Estados Unidos, a tal punto que incluso han ido a visitar a Xi Jinping y estuvo Blinken, estuvo Yellen, del Banco Central de la Reserva Federal, diciéndole a China que dejen de producir tanto, pues que ellos están, que la capacidad productiva, ¿no? Que bajen su capacidad productiva, que ellos no pueden competir con ellos, los va a quebrar, pues que, es decir, ellos hablaban del libre comercio, de la competitividad, y llegó un país que listo, vamos a competir con libre comercio. Y hoy los que están en contra del libre comercio son precisamente los que han promovido toda la vida el libre comercio, que son los ingleses y los gringos. Entonces, aunque ¿y quién están poniendo aranceles? Estados Unidos y los europeos. Entonces, los paladines del libre comercio ya no están de acuerdo con el libre comercio, ni están de acuerdo con la globalización neoliberal. Pues, entonces ya hoy lo que quieren es que esa globalización, si no la controlan ellos, si en el libre comercio no ganan ellos, entonces el libre comercio no sirve. Entonces ya hoy
Hoy, por ejemplo, están promoviendo aranceles por todas partes. Creo que la OMS eso ya no existe. Pues yo no volvía, no escuchaba, ya no, hace tiempo no escucho hablar de la Organización Mundial de Comercio. Eso ya no funciona, porque supuestamente se creó para promover el libre comercio, pues que no hubiera aranceles, pues, aunque eso tampoco era correcto como política. Pero bueno, en ese juego los chinos derrotaron a Occidente y ya hoy no lo aceptan. Y lo mismo en el tema militar, ¿cierto? Rusia tiene una tecnología militar de avanzada, tienen misiles hipersónicos que viajan a 8 o 9 veces la velocidad del sonido, que todavía no lo tienen los europeos ni los gringos, y están pidiéndole que no, eliminen los misiles Zircón, eso, porque es que ustedes tienen superioridad y eso daña el equilibrio. Es decir, ¿cómo así? Es decir, ¿cómo así que yo le voy a decir a los rusos, a los chinos, que vuelvan a la tecnología de piedra porque ellos no han podido? Entonces me parece que ese es un poco las paradojas que vivimos hoy en el mundo y que están detrás de esta confrontación geopolítica. Ahora, todos los miembros de los BRICS, la Federación Rusia, China, Irán, Egipto, por ejemplo, Egipto está hoy presionado por el Fondo Monetario, así como hicieron con Argentina. Argentina iba para los BRICS y contra Argentina hicieron toda una operación para desestabilizarlo y para garantizar que llegara un loco como Milei, un desequilibrado mental, a gobernar el país. Y obviamente la primera decisión fue no BRICS, no China, pero ahí está peor que cuando estaban los Fernández y la vicepresidenta Kirchner. Entonces, Arabia Saudita también está bajo presión de Estados Unidos. Arabia Saudita ingresó a los BRICS, pero no lo han dejado articular. Igualmente la India, le han hecho recientemente amenazas, especialmente porque tiene que relaciones con Rusia. Ahora que Modri estuvo en Rusia y se abrazó con Putin, le han llovido amenazas de Estados Unidos, de Europa, porque supuestamente los indios no pueden tener relaciones con los rusos, cuando históricamente la India y Rusia han tenido relaciones comerciales muy fluidas. Son dos países que tienen una historia de cooperación en temas científicos, militares, tecnológicos, energéticos, de hace mucho tiempo, pero no pueden. Hoy esos países no pueden, digamos, la India y Rusia no pueden comerciar. Entonces, hay presiones también sobre la India. Entonces, hoy todos los que están por fuera de la agenda neoliberal de la OTAN, del mundo unipolar, pues se consideran que deben desaparecer. Entonces, ese es un poco el concepto hoy que está detrás, digamos, de estas agresiones y las guerras que vivimos. Ahora, les voy a mostrar un poco dónde estamos parados en el mundo. Están viendo aquí un gráfico. Ahí tengo al final de esta presentación el link de donde lo bajé. En rojo están los países involucrados en una disputa territorial y en amarillo territorios en disputa. Entonces, miren ustedes, rojo, países que están involucrados en una disputa territorial, todos los países del mundo, ¿sí ven? Y el amarillo son territorios en disputa, el amarillo. Si ustedes miran por acá en el cono sur, ven ahí el amarillo, este es la isla de Malvinas, ¿cierto? Que está bajo control territorial de Gran Bretaña, pero que le pertenece a Argentina, ¿cierto? Y aquí obviamente nosotros, pues hemos tenido problemas con Venezuela. Entonces miren ustedes, en el mundo hay disputas territoriales y hay muchas tensiones geopolíticas, miren en todo el mundo. Entonces, y esto ha sido un poco una creación por los británicos, donde han creado como esas fricciones y las alimentan para que no se mueran, no se resuelvan y de un momento a otro hacen que exploten y se desarrollen para vender armas, para tener guerras que les permitan a ellos vender armas y mantener el Profesor, negocio de la... ¿Sí? ¿Aló? profesor, sí, muchas gracias. Ese mapa está muy interesante, pero también hay que señalar y decir que pues está terriblemente desproporcionado, ¿no? Porque basta mirar que
la superficie de Colombia y Groenlandia son idénticas, pero ahí pues está requete multiplicado el continente del norte. Sí, Pareciera que Norteamérica, pues no, un territorio de paz. Eso quería señalar, profe, gracias. sí, sí. No, la verdad es que estamos sentados en un polvorín, estamos sentados en un polvorín y estos conflictos están allí latentes, ¿cierto? Latentes. Unas veces los tienen allí congelados, otras veces los calientan un poquito, necesitan guerras allí, hoy necesitan guerras en el Oriente Medio. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan guerras en el Oriente Medio? Les voy a mostrar de pronto, voy a adelantarme un poquito. Bueno, aquí están, digamos, lo de Japón. Estas son las Islas Kuriles, Japón y Rusia. No sé si ustedes sabían que Rusia y Japón no le han dado fin a la Segunda Guerra Mundial. Ellos, digamos, no, por las Islas Kuriles, porque hay un conflicto en las Islas Kuriles. Entre Rusia y Japón, la Segunda Guerra Mundial no ha terminado. Está abierta. Y el conflicto está en las Islas Kuriles. Aquí está lo de Guatemala y Belice. Aquí está incluso hoy, no sé si han escuchado que hay entre España y creo que y Marruecos, hay también conflictos y que se están alborotando en estos días. Hay como amenazas de invasión de Marruecos a España. Rock Island también con Gran Bretaña, aquí Estados Unidos y México. eh, Miren China, Bangladesh, y la India, por ejemplo, con la India, y esto lo están alimentando mucho los británicos, ¿cierto? De promover esas confrontaciones, pero afortunadamente la China y la India están en los BRICS y están promoviendo diálogos para no irse a una confrontación militar. Lo mismo aquí en el caso de Egipto y Sudán, ¿sí? Entonces, quería un poco de pronto, no sé si bueno, ahora les voy a mostrar por qué era importante para las élites otanistas el conflicto en Oriente Medio. Entonces, lo voy a explicar ya. En Oriente Medio resulta que ingresaron a los BRICS Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, que queda ahí también al norte de África, pegado ahí al Oriente Medio. Entonces, los países que están hoy en torno al conflicto y casi que como actores centrales en el conflicto están en los BRICS. Entonces, básicamente tiene que ver mucho con la decisión de hacer parte de los BRICS y obviamente sabotear la economía. Y Israel incluso básicamente tenía otro propósito, además de los BRICS, sabotear la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, pues también tenía como ese propósito y están intentando crear una iniciativa de la Franja y la Ruta paralela a la de China. Pues es un poquito lo que Israel también se ha propuesto, pues obviamente al servicio de las élites anglosionistas, pues de Estados Unidos y Londres. Entonces, básicamente, el conflicto que más hoy está sobre, digamos, el panorama global es el de Ucrania y el del sudeste asiático, que es el Oriente Medio, pues que algunos lo llaman Oriente Medio. Pero realmente, ¿por qué Rusia invadió Rusia lo llama una operación militar especial, pero desde Occidente se dice que fue una invasión imperialista? Pero ¿por qué Rusia adelantó una operación militar especial en Ucrania? Entonces, básicamente las razones son tres. Lo primero, porque la OTAN, cuando se desmoronó la Unión Soviética, Estados Unidos se comprometió con Yeltsin en su época, con el liderato soviético, que se comprometieron, digamos, a desintegrar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El compromiso que habían adquirido era que la OTAN no se iba a expandir ni una pulgada hacia el este. Esa promesa se le hicieron a Rusia. Pero les voy a mostrar este mapa. ¿Sí? También en este mapa lo voy a poner grande para que lo vean. Más grande aquí ya. Que miren, lo que era la OTAN en el año 1949, que es el color negro, ¿sí? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. En el año 52 se había expandido un poquito. En el año 55 ya hay un color azul,
mucho más. En el 90 un verde más oscurito. En el 99 un verde más clarito. En el 2004 un verde mucho más claro. Y ustedes están mirando que en más de 20 años tuvo 3 grandes oleadas de expansión. Entonces miren que la OTAN se está expandiendo hacia las fronteras de Rusia. Y aquí está, a ver, le voy a mostrar dónde está. Aquí está Rusia, esta es Ucrania, aquí está Rusia. Entonces, fíjense, lo que derramó, digamos, la gota fue que querían que Ucrania, que está en la frontera con Rusia, de hecho ya hay países que son frontera con Rusia que están en la OTAN. Entonces, el hecho de que Ucrania hiciera parte de la OTAN, eso significaba que la OTAN iba a tener misiles balísticos a 3 minutos de Moscú. Entonces, el tema de la expansión de la OTAN hacia el este es un problema de seguridad existencial para Rusia. Es decir, Rusia ve que Occidente se está acercando para tener una ventaja militar en el caso de que hubiera una confrontación nuclear. Porque, digamos, si Rusia lanza un misil a Londres o a Washington, puede demorar media hora. En cambio, si usted tiene misiles, hay una frontera, lanza un misil a Moscú en 3 minutos. Entonces, para Rusia, el ingreso de la Ucrania en la OTAN es un riesgo de seguridad existencial. Entonces, fundamentalmente, lo que pedía Rusia era que Ucrania, si quería ser parte de la Unión Europea, que lo fuera, pero que no fuera parte de la OTAN. Porque hacer parte de la OTAN es hacer parte de un enemigo militar de Rusia. Porque la OTAN se está expandiendo y se está acercando cada mes hacia Rusia. Incluso, no solamente hacia Rusia, sino que la OTAN ya la expandieron al Océano Índico, pues en el Indo-Pacífico. Pues también están cercando a China. Entonces, el tema es que la OTAN ya no es porque la OTAN significa la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero ¿cuál Atlántico Norte? Ya están en el Indo-Pacífico, están en todo el mundo. Hasta Colombia creo que Santos la metió en la OTAN, pues la metió como Estado asociado. No entiendo esa figura, pero hasta Colombia la metieron a la OTAN. ¿Cierto? Entonces fíjense que ¿cuál tratado del Atlántico Norte? Pues estamos hablando del Atlántico Sur, del Indo-Pacífico. Entonces fíjense que la OTAN se está integrando, está teniendo control del planeta. Entonces, Rusia no puede permitir que la OTAN pues se le meta a la cocina. Entonces, quería mostrarles este mapa de por qué Rusia tuvo que invadir. Digamos, Rusia fue presionada para invadir a Ucrania. Entonces, ese fue un primer elemento. El segundo elemento es que cuando se dio la guerra, porque hubo una guerra interna en Ucrania, porque desde Kiev, que es la capital de Ucrania, en Ucrania hay población rusa, digamos, toda la población del Donbass, de Lugansk y Donetsk, es población rusa, pues, que hablan ruso, se sienten rusos, practican la cultura rusa, son de la iglesia ortodoxa rusa. Entonces, desde Kiev se tomaron posiciones de discriminación, digamos, se prohibió el ruso como lengua, se prohibió la iglesia ortodoxa rusa, se prohibió, digamos, incluso la posibilidad de las expresiones culturales, digamos, de la cultura rusa, pues nada de lo que oliera a ruso se podía permitir. Y hubo una política de exterminio desde Kiev de la población rusoparlante, rusocultural. Entonces, de exterminio, digamos, creo que mataron más de 40.000 a través de agresiones militares, mandaban bombas, bombardeos, destrucción de las poblaciones rusoparlantes. Entonces, esta gente que se consideraban rusos, pero que hacían parte del Estado de Ucrania, pidieron a Rusia de que interviniera. Entonces, de hecho, incluso hubo una votación interna, un referendo, y creo que más del 90% de la gente quiso pertenecer a Rusia. Lo mismo que pasó con Crimea, que también es población rusa, y las tenían también totalmente bajo ataque, bajo exterminio.
Es decir, es un régimen totalmente fascistoide, digamos, el régimen de Kiev, en donde solamente se permitía el ucraniano y obviamente gobiernos muy cercanos a expresiones políticas fascistas y nazistoides, como es el caso de que Stepan Bandera, que, que fue un líder político ucraniano que colaboró con Hitler en contra de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, es un héroe nacional hoy en Ucrania. Cuando estuvo Zelensky, por ejemplo, visitando el Parlamento en Canadá, no sé si ustedes recuerdan esas noticias, hubo un militar nazi que luchó contra Rusia y que está exiliado allá en Canadá. Y hubo una ovación de aplausos espectaculares, digamos, felicitándolo por haber luchado contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Y todos sabemos que los que lucharon contra Rusia en la Segunda Guerra Mundial fueron los nazis. Todos los que lucharon contra Rusia eran nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y Stepan Bandera es el líder político que en su momento colaboró con los nazis. Y de esos nazis, muchos están en Estados Unidos, en Canadá. Y allí estuvo Zelensky y aplaudieron, pues separaron todos el Parlamento Europeo, así como separaron ahora que estuvo ese otro nazi de Netanyahu en el Congreso de los Estados Unidos, también lo aplaudieron 52 veces. 52 veces aplaudieron y separaban los congresistas norteamericanos aplaudir a ese asesino, a un criminal de guerra, como es el señor Netanyahu. Entonces, ese es un poco el otro elemento que motivó la intervención de Rusia. Rusia plantea tres cosas. Primero, que Ucrania tenga neutralidad militar. Pues si quiere ser parte de la Unión Europea y todo eso, que lo haga. Pero no puede estar aliado a ser parte de la OTAN. Segundo, que hay que garantizar pues, que se respete la vida y el derecho y seguridad de la población rusa del Donbass. Y lo otro, la desnazificación de Ucrania. No sé si ustedes han visto que en Naciones Unidas, Rusia en casi todos los años, en el mes de diciembre, solicita propone unas resoluciones donde se condene la glorificación del nazismo en el mundo. Y los países que votan en contra son Estados Unidos y Ucrania. Pues, han visto siempre que hay una propuesta de Rusia para que no se permita que se glorifique el nazismo, hay dos países que votan en contra de esa propuesta de Rusia, que es Estados Unidos y Ucrania. Eso ya habla mucho, pues, de que hay simpatías con los nazis, ¿cierto? Tanto en la élite política norteamericana y obviamente en el régimen de Kiev. Entonces, ese fundamentalmente, de la guerra en Ucrania es una guerra existencial para Rusia. Es una guerra existencial. Si Rusia no hace esa intervención militar, probablemente ya el planeta no existiera, porque si Rusia se queda quieto y permite pues que Ucrania haga parte de la OTAN, ya estaba la OTAN con todos sus juguetes y con seguridad que ellos hubieran atacado a Rusia, pues por la ventaja militar que significa estar más cerca de Moscú que Moscú de Londres y Washington. Entonces, eso es un poco como lo que justificó, digamos, para los rusos la llamada Operación Militar Especial. Aquí, ya esto se lo mostré. Ahora, mirar un poco este tema de los BRICS. Los BRICS. Ya yo les había hablado ahora de los BRICS. Los BRICS es un acuerdo económico donde tiene, digamos, proyectos científicos, económicos, por ejemplo, tiene proyectos sobre un nuevo gasoducto en Vladivostok, integración en gas con China, canales, por ejemplo, se está hablando del canal interoceánico en Nicaragua, que probablemente los chinos estarían interesados en hacerlo, complejos hidroeléctricos, tecnología nuclear. Uno mira ferrocarriles, en general, pues obras de infraestructura, canales, túneles, siderúrgicas. Entonces, es un tema de cooperación de trenes, energía nuclear,
alianzas en materia comercial, financiera. Es decir, es un bloque económico que está apostándole a un enfoque diferente del desarrollo. Los BRICS tienen un brazo financiero. El primero de ellos es el... Ahí pasó, ¿cierto que no? No, yo. Ahí pasó. Entonces, miren, los BRICS tienen un brazo financiero que se llama el Nuevo Banco de Desarrollo. Y es un banco fundamentalmente para apoyar la economía productiva. Estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de las manufacturas, del transporte, de los ferrocarriles, de la minería, de la energía, de la construcción. Y ahí el Nuevo Banco de Desarrollo es como un contrapeso al Banco Mundial. Y crearon un acuerdo de reservas de contingencia que es como el que le hace el contrapeso al Fondo Monetario, que se propone en darle liquidez de corto plazo a los países que hacen parte del acuerdo de los BRICS para fortalecer, digamos, la red de seguridad financiera global y complementar, digamos, los arreglos internacionales. Hoy, por ejemplo, se está hablando incluso de crear una moneda alternativa al dólar, una moneda de reserva global. Pero mientras eso se da, eso está en discusión, hoy están promoviendo el comercio en monedas locales. Por ejemplo, Rusia y China en yuanes, yuanes y rublos. O el caso de Rusia e India, la rupia. O incluso hoy los países árabes ya no están comerciando el petróleo en dólares, lo que se llamaba antes el petrodólar. Era una obligación que el petróleo se comerciara en dólares. Ya hoy se habla del petroyuan, es como un contrapeso del petrodólar. Esto todavía obviamente es incipiente, pero implica que es un proceso que ya no lo para nadie. Y no es que el dólar se vaya a acabar, pues, pero el dólar dejará de ser, tarde que temprano, la moneda de dominio global, porque los gringos tienen una reserva federal donde ellos imprimen dólares al infinito y con esa plata pueden ir a cualquier país a comprar cosas. Una moneda que ya no tiene respaldo en la economía, la utilizan para saquear al mundo. Entonces le pagan con esos billetes que crean de la nada y es un tema que crea injusticia en la economía global. Entonces, miren aquí lo que implica los BRICS con los nuevos miembros. Es el 46% de la población mundial, digamos la mitad, y el 37% del PIB global. Miren, aquí está Egipto, Arabia Saudita, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Eso es lo que explica por qué hoy Israel está desarrollando porque incluso el hecho del 7 de octubre del año pasado, digamos, el atentado que hizo Hamas, que se ha pues condenado como un acto terrorista por muchos países, pero la verdad es que hay muchas sospechas de que el mismo Israel facilitó ese ataque, es decir, que ellos necesitaban del ataque para justificar lo que se venía después, y es crear ese caos que se vive hoy en el Oriente Medio, y fundamentalmente para tratar de que los países que se integraron a la órbita de los BRICS tengan dificultades para hacerlo. Entonces, básicamente, Irán está casi a puertas de una guerra con Israel y Estados Unidos, pero una guerra de Irán con Israel y Estados Unidos porque hay un acuerdo militar de cooperación de Irán con China y con Rusia. Entonces, digamos, eso arrastraría a Rusia y a China al conflicto, probablemente, porque hay un acuerdo de cooperación, así como hay un acuerdo de cooperación militar de China y Rusia. Si atacan a Rusia, China tiene que intervenir, y si atacan a China, Rusia tiene que intervenir. Entonces, básicamente hoy hay acuerdos de cooperación militar, Rusia, China, Corea del Norte, Irán. Entonces, creo que es un tema de un bloque económico, militar, científico, tecnológico, comercial, bastante fuerte. Hoy es un tema que es imposible de tenerlo. Bueno, las alternativas, además de los BRICS, está la propuesta de Xi Jinping del año 2013 de la Franja y la Ruta, que es como una nueva versión de la antigua ruta de la seda,
que fue muy famosa porque fue un centro, fue unas rutas de comercio, de desarrollo, y básicamente lo que se propone es una integración de la economía global a través de ferrocarriles, túneles, canales, carreteras, desarrollos de manufacturas. Y el concepto filosófico es el concepto del gana-gana. La idea del gana-gana es un concepto que siempre lo expresa mucho Xi Jinping. Todos podemos ganar, no solamente China. El país que haga parte del acuerdo, de la iniciativa, también gana. Entonces, la idea es que todos los países que participen se beneficien, sea a través de un mayor acceso a mercados, infraestructura, cooperación económica. Entonces, la idea es que es posible un mundo en donde no sea la geopolítica. La geopolítica es que yo gano para que pero tú pierdes. En cambio, el nuevo enfoque no es la geopolítica. La geopolítica es el concepto de que gana-pierde. Aquí es un concepto en contra de la geopolítica, en donde todos ganemos. No es un concepto imperialista, pues, de que yo voy y te saqueo, porque uno mira China, China también tiene sus intereses, pero China no, pues no, no apoya, digamos, un ejemplo de lo que es China hoy con este concepto es lo que está haciendo en Bolivia. El próximo año va a entrar en funcionamiento una siderúrgica que es de las más poderosas de América Latina, que ayuda a construir China, pues dentro de lo que es una mina de hierro, creo que es de las más grandes del mundo, en Mutum, en Santa Cruz. Están terminando ya una siderúrgica para producir acero que va a mover el empleo. Se habla de que va a crear más de 100.000 empleos indirectos en Bolivia. Entonces, es un concepto diferente. Mientras los gringos y los europeos lo que hacen es que tú sigas produciendo materias primas, pues, y ya los países europeos te venden bien manufacturados. Es un concepto colonial en la relación. Aquí es un concepto donde todos progresemos. Entonces, eso es un enfoque diferente. Y aquí está, pues, una mirada global en un mapa de lo que es la ruta la ruta de la seda, que es una ruta marítima, es una ruta terrestre, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, túneles, y están hablando también de la ruta de la salud, en cooperación en temas de salud, y están hablando incluso de la ruta espacial, también en el espacio, para ir a Marte, a la Luna. De hecho, acaba Rusia y China de crear una cooperación para tener una base conjunta en la Luna. Entonces, el tema es que es una cooperación donde todos ganen, ¿sí? Aquí está la franja y la ruta, los proyectos que hay para el área que nos interesa. Estamos hablando aquí del canal en Nicaragua, están hablando de una integración ferroviaria y, y de corredores, digamos, de terrestres por el tapón del Darién, que incluso Petro ha retomado un poco el concepto del canal seco. Y de pronto también la nueva gobernadora del Chocó habló del canal interoceánico Atrato Trandó. Bueno, esos proyectos harían parte del interés de la ruta, de la franja y la ruta. Y les comento que para acabar, Xi Jinping, porque hoy hay una crisis global, digamos, de guerras perpetuos interminables. En el año 2021, si no estoy mal, hace como 2 años, 3 años o 2 años, el presidente de China, Xi Jinping, hizo una propuesta que se conoce como la Iniciativa Global de Seguridad. Y tiene estos puntos, digamos, una visión de seguridad común, cooperativa. Fíjense usted, el concepto de seguridad común, de una seguridad compartida. Por ejemplo, si bien es cierto que tener misiles nucleares, que Ucrania haga parte de la OTAN y tener misiles allí a 3 minutos de Moscú, eso le da seguridad a la OTAN y a Estados Unidos. Pero para Rusia eso no es seguridad. Entonces, si usted quiere crear un nuevo sistema de seguridad global, tiene que tener en cuenta las necesidades de seguridad de todos, de China, de Rusia, de la India, de Irán. No solamente mi concepto de seguridad, sino cuáles son las necesidades de seguridad de los otros. Respecto a la soberanía y la integridad territorial,
acatar los propósitos y principios de Naciones Unidas. Fíjense ustedes que quien defiende hoy Naciones Unidas es Rusia y China, no Estados Unidos ni la OTAN. Resolver pacíficamente las diferencias y disputas entre países, que sea el diálogo, la negociación, la consulta, que sea la diplomacia, que se recupere la diplomacia que se ha perdido, mantener la seguridad en los dominios tradicionales y no tradicionales y tomar en serio las preocupaciones de seguridad de todos. Es decir, todos tienen necesidades de seguridad, preocupaciones de seguridad. Si no se tienen en cuenta todas esas preocupaciones, es imposible que un nuevo paradigma de seguridad, que un sistema de seguridad global funcione. Esa propuesta la hizo China. Pero también ahora hace como, si no estoy mal, un mes, 2 meses, hubo un evento en China, en Pekín, en Beijing, donde se conmemoraron los 70 años de la existencia de los llamados principios de coexistencia pacífica. Aquí puse una imagen de Bandung. Bandung queda en Indonesia. Y en el año 1955 se reunieron en Indonesia, en Bandung, muchos países, eran como 26 países de África y de Asia, para mirar un poco cómo no quedar atrapados por los bloques militares de la Guerra Fría. Y desde allí se plantearon estos 5 principios por China. El responsable, el que representó a China, Zhou Enlai, hizo la presentación de estos 5 principios que posteriormente en la conferencia de Bandung fueron ampliados a 10 que están aquí, y esos 10 principios que se desarrollaron de los principios de la coexistencia pacífica fueron los que alimentaron espiritual y políticamente al movimiento de países no alineados, ¿cierto? Que conocimos que tuvo mucho protagonismo en el mundo. Y fundamentalmente la última propuesta la hizo Putin en una reunión que se desarrolló el 14 de junio en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú, donde Putin está retomando la tradición de Westfalia de considerar un concepto de seguridad que tenga en cuenta las necesidades de todos. Aquí hay un párrafo que tomé de un discurso que dio Putin en el año 2015, donde hizo una referencia explícita a la paz de Westfalia y dice lo siguiente: sabemos que el orden mundial moderno se formó en gran medida después de la Segunda Guerra Mundial, dice Putin, pero su base también fue sentada por las decisiones de la paz de Westfalia en el siglo XVII. Entonces se establecieron los principios de soberanía estatal y no intervención en los asuntos internos, que en su esencia son principios de igualdad y respeto mutuo. Entonces, fíjense que la propuesta de Putin, de Xi Jinping, de los no alineados, de Westfalia, van a lo mismo, ¿cierto? Un concepto gana-gana, donde haya respeto al Estado Nacional soberano, donde exista el principio de no agresión al territorio, de no injerencia en los asuntos internos, de resolver los conflictos con el diálogo y la diplomacia. Entonces, creo que estas ideas fundamentales se complementan con las propuestas de desarrollo que están en los BRICS y en la franja y la ruta. Porque la idea de la paz tiene que ver con un nuevo enfoque de seguridad, pero la seguridad y la paz solamente son posibles si hay desarrollo económico. Entonces, quería dejarles como estas reflexiones para tener una lectura de lo que vive el mundo hoy, diferente a lo que dicen los medios, ¿cierto? Que es que Putin es un dictador, que Putin es un criminal, que Xi Jinping es un dictador y un criminal, e inventan novelas sobre los uigures, que no sé qué. Entonces, hay mucha desinformación sobre Rusia, sobre China, sobre India, sobre Irán, y sobre los países que están por fuera de la lógica dominante, sobre Venezuela, sobre Nicaragua, sobre Cuba, que obviamente están en una lógica diferente. Entonces, es un poco lo que quería dejarles hoy también como reflexión para ayudar a entender lo que pasa en el mundo, diferente a lo que nos dice RCN, Caracol, CNN, la BBC de Londres y todos estos medios que reproducen esta mirada occidental, desconociendo, digamos, las necesidades e intereses, culturas,
cosas positivas de otras culturas y naciones, porque aquí vemos el mundo es desde la lógica mía, ¿cierto? Es lo que básicamente hoy expresan los grandes medios que controlan la opinión pública global. Entonces, eso era lo que les quería comentar. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere decir, expresar algo, su desacuerdo. Bueno, pues si nadie quiere decir nada, le agradecemos mucho, Carlos Julio, por su charla. Yo creo que aquí nos ha dado una mirada distinta a la que tenemos sobre la geopolítica, expresando precisamente lo que significa las nuevas relaciones internacionales en el contexto del siglo XXI, y expresando cómo ha habido una permanente transformación de las relaciones internacionales, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín. A hoy tenemos ya un cambio. O sea, nuevamente estamos ante un nuevo orden global con unas características de multipolaridad, pero también en una lucha permanente que está ahí y que atenta siempre esa lucha pues contra la paz mundial. Le agradecemos mucho a nuestros compañeros y compañeras también que nos han acompañado. Le agradecemos a nuestro profesor Carlos Julio